acomodándonos para empezar ya dar vida a este primer bloque que tiene que ver, Rodrigo, con un tema que siempre está dando harto que hablar, porque sabemos que es un fenómeno que se extiende incluso un poco más derivado de la época de pandemia, y que ha costado tal vez un poco el abordaje, porque es bastante complejo también cómo se han dado las cosas de convivencia hoy en día, sobre todo en una sociedad que sabemos que las escuelas son el reflejo de lo que sucede en la sociedad. Y nos acordamos de repente cuando ocurren casos extremos, además, claro, más dramáticos, como el que observamos este año, a comienzo de año en el norte del país, que ocurrió en un colegio. Tema siempre vigente, importante seguir conversando y abordándolo. Y por eso estamos hoy día con el docente Eduardo Pino Astete de la carrera de Psicología de la Universidad de Magallanes, también psicólogo infanto-juvenil, con quien queremos abordar. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Mucho gusto, antes de hacer la introducción ya a nuestro tema. ¿Cómo te ha ido? Gracias por aceptar la invitación. Buen día, Eduardo. No, bien, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. No había podido venir a visitarlos en su nueva casa y los felicito por el programa. He estado viendo varios ahí dentro de lo que me permite la mañana y algunos invitados bien interesantes. Así que muy agradecido de estar acá. Oye, Eduardo, muchas gracias también, muy amable tus comentarios. Sabemos hoy día que los establecimientos educacionales enfrentan con mayor frecuencia situaciones de violencia, conflictos de convivencia, pero más que todo dificultades en la regulación, sobre todo emocional, de las y los niños, las y los jóvenes. ¿Cómo has venido observando este fenómeno y cómo hoy día, cuáles son las claves hoy día del abordaje para el aprendizaje socioemocional también de la sociedad en general? Da también esta situación de pandemia que tuvimos, que nos tuvo mucho tiempo encerrados y que sabemos que también es gradual tal vez esa post-adaptación, ¿cierto?, a los cambios que generó esta situación. Principalmente creo que ha habido demasiados cambios en muy poco tiempo, que le han tocado no más allá de 2 generaciones, lo cual es una situación que desestabiliza cualquier tipo de orden o estructura social en ese aspecto. Yo creo que la violencia en la educación no es un sinónimo de un fenómeno encapsulado, sino que es más bien el reflejo de lo que está pasando en la comunidad en general, con varios fenómenos que, como te decía, parecía que venían como a quedarse para un bienestar y para poder aumentarnos mucho mejor nuestra convivencia y poder vivir mejor, pero resulta que no ha sido tan así. La naturaleza humana es mucho más compleja de lo que a veces nos gustaría aceptar y hay muchos factores que no están bajo el control en absoluto de lo que viene, y sobre todo la incertidumbre que se da en relación a la salud mental es cada vez mayor. Entonces el abordaje yo creo que es de todas las comunidades y especialmente de las autoridades respecto a, por ejemplo, leyes que se promulgan, que han ido de alguna manera actualizándose y que han tenido algún tipo de impacto, yo creo que parcial, dentro de lo que significa las dinámicas. Ahora, eso por un lado está la ocupación de las autoridades, ¿no?, con esta promoción de algunas leyes que apuntan directamente como a la dinámica de las comunidades educativas, ¿no? Exacto, justamente. ¿De qué otra manera podemos reflexionar o abordar sobre la convivencia escolar? Porque esas son como unas medidas, como tú decías, claro, abordan de manera parcial el fenómeno. Más desde lo reactivo, además. Claro, además. Claro. Bueno, principalmente, la ley del año 2011, de la 20.530, estaba dado principalmente en un reglamento que regulara las relaciones interpersonales dentro de los establecimientos. ¿Ya? Y ahora, este año, se ha promulgado una actualización de esa ley, la cual ahora tiende más especialmente a salud mental, a reconocimiento socioemocional, como decías muy bien, y de alguna manera a poder normar elementos los cuales están dentro de convivencias que están implícitas dentro de las dinámicas escolares. ¿Ya? Entonces, el desarrollo socioemocional es una cuestión relativamente nueva dentro de lo que es la psicología. Yo me acuerdo que ya por los años 90 era un concepto que estaba recién apareciendo, que en absoluto estaba democratizado dentro de las dinámicas escolares.
al punto que yo siempre le cuento a los alumnos, porque ellos ahora en psicología, por ejemplo, cuando van a prácticas ven que hay duplas psicosociales, en algunos establecimientos hay hasta 3 psicólogos de diferentes tipos de programas, los cuales están interviniendo. Exacto. Claro. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué el año 96 acá a Punta Arenas no había ningún psicólogo educacional en ninguna parte, no existía el concepto, no se conocía ni en los establecimientos particulares ni en ninguna parte. Entonces esa labor tan importante la asumía principalmente los departamentos de orientación. Claro, sí. Y lo hacían bastante bien dentro de lo que significaba la convivencia en sí. Pero eran otros tiempos porque también principalmente... Para la época, claro, estaba bien. Exacto, porque de alguna forma que hay algo que yo echo un poco de menos, y esa es una opinión muy personal, respecto a que si bien se ha avanzado mucho en reconocimiento, por ejemplo, del bullying, antes el bullying era una cuestión absolutamente del paisaje y naturalizada, exacto, incluso en algunos casos hasta estimulada por adultos dentro de lo que significaba el sistema porque era una forma de control de conducta. ¿Ya? Eso por suerte ahora se ha ido sensibilizando. Yo creo que es algo muy bueno en relación a que ya nos damos por natural algo que ha causado muchos traumas y que uno lo nota muchas veces en estudiantes que llegan acá a la universidad, que llegan muy tímidos, que llegan muy introvertidos porque piensan de que la dinámica dentro de las salas de clases sigue igual que en el colegio, de que muchas veces no va a haber un respeto, de que hay mucho temor a equivocarse, de que hay una situación más bien de pasividad porque el que no interviene no pierde nada. ¿Ya? Y eso obviamente atenta en contra de un proceso de aprendizaje mejor. Pero el problema es que si bien sensibilizamos en esa parte y en el reconocimiento socioemocional, en la parte disciplinaria la hemos relativizado mucho. Entonces nos fuimos de un extremo al otro. Ya vimos que la disciplina empezó a asociarse a prácticas más bien autoritarias, a prácticas de alguna manera que tenían una situación de coerción de la libertad, ¿ya? Y de esta poca naturalidad y espontaneidad que se esperaba dentro de los niños, porque muchas veces yo creo que hay un sector adulto que tiende a no infantilizar a los niños, pero sí idealizarlos. ¿Ya? Los ven como muy prístinos, los ven como muy fuera de cualquier tipo de aspecto negativo. ¿Ya? Y en realidad hay que tener en cuenta que son niños, no son angelitos, no son querubines, ¿ya? Sino que también tienen situaciones complejas que poder manejar, tienen ansiedades, las cuales muchas veces se vierten en conductas violentas hacia pares, por ejemplo. ¿Ya? Hay que distinguir entre la típica rebeldía de el asumir la propia autonomía que se va ganando a través de los años para poder ser efectivo dentro del ambiente y lo que es la frustración de alguna manera de desquitarse con otros frente al no logro de lo que uno se propone en ese aspecto. Entonces, de repente nos encontramos con niños mucho más inmaduros que tienen reacciones, por ejemplo, a los 10 o 11 años, que tienen reacciones de 4 años. Y esa es una cuestión que estamos de alguna forma, no fomentando, pero sí como naturalizando cada vez más. Porque además los niños se están volviendo un bien tan escaso que los estamos cuidando con una situación de pinza, con una situación de sensibilidad a veces extrema. Y esta caricatura de esto de las generaciones de cristal y todo eso, que si bien es como muy caricaturizado y no corresponde a la realidad de todos los jóvenes, yo creo que cada vez se está como haciendo una realidad cada vez más patente en ese aspecto, desgraciadamente. Y eso yo creo que hay que conciliarlo con estos otros aspectos de la convivencia, del respeto, que son muy necesarios. Qué bueno que haces ese punto, Eduardo, porque ¿a dónde quiero ir? ¿Hay cambios que se observan hoy día en niños, niñas, adolescentes respecto de hace 5 o 10 años atrás? ¿O finalmente va un poco en la forma de crianza, en cómo la sociedad también ha ido implantando? Tú decías, hoy día los niños son un bien escaso. Las familias prácticamente no se programan con más de 1 o 2 niños dentro del núcleo familiar. Pero pasa por eso, pasa por un cambio también hoy día, no sé, casi como neurológico, que los niños vienen como, entre comillas, más tecnologizados. ¿Por dónde pasa? ¿Va por las 2 vías en paralelo? Bueno, tú has dado justamente con los 2 factores más importantes dentro de ese aspecto. Se ha visto de que la baja de empatía en el desarrollo de los niños se ha afectado por el aspecto tecnológico. Ellos están cada vez más relacionados con pantallas que con personas. Y también por la baja de natalidad respecto a lo que son estas estructuras de un solo hijo por familia.
Entonces esa convivencia con hermanos, que muchas veces significaban peleas, significaba una situación de llegar a algún tipo de acuerdo o de dejar una dinámica jerárquica dentro de las familias para que se pudiera ver una convivencia entre hermanos, eso ya no se está dando. Entonces, los niños, ¿qué hacen? Empiezan a tomar como laboratorio no solamente su casa, sino más bien el colegio. Y en el colegio me encuentro con otros que están en la misma situación mía, ¿ya? De no tener otros hermanos, de no estar conviviendo continuamente con otros. Y eso hace de que el egocentrismo se está extendiendo más en el tiempo. El egocentrismo infantil, esperado, se da principalmente dentro de la preescolaridad. Cuando ya entra el individuo al sistema escolar, tiene que empezar a adaptarse a normas que son no rígidas, pero sí son mucho más estructuradas respecto a la relación con la autoridad, respecto a, por ejemplo, cumplimiento de tareas, respecto a adaptarse a estructuras o reglamentos en sí. Y resulta que ahora todos esos reglamentos se están flexibilizando a un punto de que cada persona está teniendo como la idea de que los sistemas se adaptan a sus propios requerimientos. Entonces antes pasamos de un sistema muy normativo en el cual tú prácticamente tenías que uniformarte frente a todas las normas que venían y no tener como una voz propia, a un sistema muy idiosincrático respecto a que, bueno, yo tengo el derecho a que el sistema ande como yo creo que tiene que andar. Eso ya en adultos es complicado, pero cuando entras al sistema escolar es mucho más complicado todavía porque tenemos relaciones de desarrollos neurológicos todavía inmaduros, tenemos poca experiencia respecto a lo que significa la realidad o la situación pragmática de las dinámicas en sí, y tenemos también dificultades respecto a conciliar la tolerancia y la frustración de la cual estamos hablando. Entonces, es como un caldo de cultivo perfecto para que los problemas vayan surgiendo, y creo que han ido surgiendo más rápido de lo que las soluciones podrían irse dando. Claro. Porque además, si fuese que nosotros cambiamos de un estado A a un estado B, sino que, pasé a llevar algo, de un estado A a un estado B, sino que cambiamos un estado B y estamos entrando a un estado C y nos estamos preparando para un D. O sea, el gran desafío de la inteligencia artificial es lo que viene ahora. ¿Ya? Así como las pantallas han cambiado a través de las redes sociales, la inteligencia artificial está haciendo de que procesos como la atención, la concentración y la memoria están disminuyendo respecto a lo que es el aprendizaje. Entonces uno podría decir, bueno, eso afecta a la parte académica. No solamente la parte académica, también la parte relacional. ¿Y dónde está el desafío ahí entonces, Eduardo? Sí. ¿Para dónde apunta la cosa? Complementando un poco la pregunta de Ángela, ¿y cómo se reconfiguran también ahora los roles a partir de esta nueva dinámica? La comunidad escolar, la familia, la autoridad en general. Yo creo que eso es lo que nos estamos preguntando todos. ¿Ya? Eso es lo que de alguna manera estamos tratando de hacer coincidir estas piezas de rompecabezas movibles que están mutando constantemente y que cuando ya vamos encontrando la comprensión de esto nos va dejando atrás. Es algo como muy parecido a los padres. Los padres cuando tienen especialmente el primer hijo, empiezan a criar, claro, con lo que le han dicho sus propios padres en cuanto a su propia experiencia, etcétera, pero uno lo ve mucho en consulta, especialmente porque dice, mire, yo cuando empecé a comprender a mi hijo como preescolar, ya estaba entrando al colegio. Y cuando lo empecé a entender como escolar, ya estaba en la adolescencia. Entonces, como que siempre vamos un paso detrás de lo que nos gustaría poder entender la forma en la cual van dinámicamente enfrentando, considerando que además los adultos también vamos cambiando. No tenemos la misma energía a los 30 que a los 40, que a los 50. Entonces yo creo que con este fenómeno es exactamente lo mismo, con la diferencia que es mucho más complejo porque viene de muchas partes. ¿Ya? Y parece que la incertidumbre, y por eso que después, no solamente después de la pandemia, principalmente los dos trastornos que más se ven en salud mental son los trastornos ansiosos y los trastornos depresivos. Y el trastorno ansioso no es una casualidad, porque la ansiedad es un miedo generalizado a una situación indeterminada. O sea, yo le tengo miedo a algo, pero no sé bien a qué. Claro. Y la incertidumbre es lo que justamente causa eso. El tenerle miedo al futuro respecto a que estamos de alguna manera formando generaciones muy pesimistas respecto a lo que viene por la situación pragmática, y eso de alguna manera los adultos lo están transmitiendo a los hijos. Y eso es complicado, eso es como bien difícil. Ahora, esto habla también un poco de
de cómo vamos, bueno, transitando cada etapa de la vida, en particular quienes tenemos hijos chicos también nos asusta un poco, lo digo porque uno habla también de la experiencia personal, ¿verdad? De cómo va a ser este tránsito también a la adolescencia. Y yo creo que cada vez es más complejo, o se adelanta más, también hay muchos quienes en realidad están con esa sensación de que hoy día también los niños cada vez más chicos van a ser adolescentes, digamos. Exacto. No sé si me explico, ese tránsito más acelerado. Bueno, anda mucho meme en redes sociales acerca de que las generaciones anteriores se criaron de una manera distinta, esta comparación, ¿ya? Es harto lo que hay de eso. Y se hace mucha esta caricatura acerca del perro Chems. Ya, de este perro fornido, con el perro así como muy pasivo, como muy débil. Ya, claro. Débil, claro. Exacto. Entonces se dice que las generaciones anteriores eran las fuertes, las resilientes, las que de alguna manera tenían esta fortaleza para salir adelante, mientras que las nuevas, prácticamente frente a cualquier tipo de frustración, caen en trastornos, en situaciones de pasividad. Justamente. ¿Ya? Yo diría que no es tan así la cosa, porque además hemos ido cambiando los tipos de dinámica en relación a que, por ejemplo, en cuestiones prácticas es mucho más fácil ser un estudiante ahora. Porque, por ejemplo, si tú tenías que hacer un informe antes, tenías que buscar el papel, tenías que buscar la máquina de escribir, tenías que, bueno, ustedes son más jóvenes que yo ya, pero ya que quizás no vivieron esa parte, pero era como mucho más difícil el buscar información, el tener todo como a la mano, el sacar un informe, ya el hacer trabajo. Hoy en día los chicos apretan un botón, lo tienen en el celular, está como todo listo en ese aspecto. Sí, ahí es más fácil, estamos completamente de acuerdo. Pero resulta que la complejidad que tienen que enfrentar las generaciones nuevas ahora es mucho mayor a la que nosotros tuvimos que enfrentar. Hoy en día hay mucho más competitividad entre las personas, hay escenarios mucho más saturados sobre, por ejemplo, campos laborales, de acción, etcétera. Hasta la situación de la entretención trae, porque uno podría decir, un chico de hoy día es el paraíso el poder tener tanta entretención en un celular o en una tablet, ¿ya? Pero resulta que se ha visto que entre más alternativas tienes tú para elegir, mayores son los niveles de desadaptación y ansiedad que se pueden sufrir frente a la inconformidad de la decisión tomada. Entonces, siempre uno da el ejemplo de la heladería. Si yo tengo una heladería de barrio y tengo 3 sabores, bueno, elijo entre esos 3 sabores y me voy comiendo mi helado feliz porque es el que yo elegí. Pero si tú vas a una heladería de un mall, por ejemplo, y tienes 20 sabores, tú vas a elegir después de mucho dudar, y el helado que te vayas comiendo vas a estar pensando, ¿y si hubiese elegido este otro? Y este otro, ¿cómo habría sido? Y este que no probé. Y eso hace de que no disfrutemos la experiencia. Yo creo que a las generaciones de ahora le está pasando eso. Estamos saturados de información. Estamos demasiado saturados de información y las decisiones que se están tomando no están llevando a la satisfacción de sentirse realizados o de sentir de que van en un camino seguro hacia el crecimiento. Y eso es una fuente ansiosa interesante. De poder ver y de poder de alguna manera nosotros lo que tenemos que hacer a nuestros hijos es simplificarles el mundo más que complejizárselos tanto, respecto especialmente, como dices tú, a los más chiquititos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para complejidades van a tener bastante después más adelante cuando sigan avanzando. Exacto. Que parece, a ver, es un tema que abordamos todos los días en el día a día, incluso sin quererlo, ¿no? Porque cuando vemos hasta el meme nos lleva a algo más profundo, que es justamente ver cómo están desarrollándose los jóvenes, los adolescentes. Yo creo que en eso, Rodrigo, es muy interesante, porque los memes, claro, nosotros lo vemos como un chiste que aparece ahí en redes, uno se ríe, lo escrolea, etcétera. Pero los memes se están convirtiendo en la iconografía acerca del pensamiento, no solamente de las generaciones antiguas, sino que de las generaciones nuevas, sino que también de los que somos migrantes digitales, de los que teníamos una forma análoga de aprender y pasamos a la digitalización, ¿ya? En cuanto a que un meme te puede dar una idea muy potente acerca de aspectos de la vida, sin que se hayan investigado, sin que se hayan asimilado, sin que de alguna manera se hayan comprobado respecto a lo que es la experiencia. Tú ves un meme y esa idea te queda como prácticamente un principio o una verdad.
en lo que en psicoterapia decimos supuestos personales. No es que un meme vaya a ser un supuesto personal en cuanto a un principio de vida, pero sí cuando tú ves eso repetidamente en diferentes tipos de mensajes y además es tu principal fuente de información, te va de alguna manera permeando sin que te des cuenta en relación a lo que yo voy creyendo acerca de la vida. Y el mejor ejemplo de eso son los influencers. El que muchas generaciones nuevas vean que el nuevo ídolo, de alguna manera, o referente o modelo a imitar en el ambiente son los influencers, es decir, mucha fama, porque hoy día uno dice, claro, la parte material, pero no es tanto la parte material. Es el visualizarse. Los likes se están convirtiendo en el alimento del alma de la gente nueva en relación a que yo a toda costa quiero ser conocido. ¿Por qué? No importa. Lo importante es ser conocido, no ser un anónimo, no ser un NN en ese aspecto. Y eso es muy potente, porque antes nosotros nos preocupábamos ¿de qué? De ser populares o de ser de alguna manera influyentes en nuestro grupo social inmediato. Nuestro grupo curso. Y destacándose por algo. Nuestro grupo de amigos. Además, y también, exacto. Y estudioso. Tomando el talento, las capacidades, los desafíos de ir aprendiendo, etc. Hoy en día se ve una realidad muy edulcorada de facilismo, de inmediatez, y eso es algo que complica bastante en relación a los padres de cómo van sustrayendo eso, porque no es prohibir, sino que es compatibilizar lo nuevo con los valores familiares más tradicionales, que yo creo que ahí es donde justamente está la base de acción. Este fenómeno, que hablábamos, tú te decías, hablabas algo de 20 años para acá, no se había visto antes. No. Esta confrontación, este choque entre generacional, pero también de conductual. No sé si había ocurrido, no sé, en los 60, por ejemplo, que esta generación ya cuando aparecen los más hippie, que empieza con la rebeldía. Exacto. Pero hasta eso tenía como un sentido, digamos. Claro, lo que pasa es que hay que distinguir ahí, porque, por ejemplo, posguerra, hubo una situación justamente en la cual la respuesta social fueron los hippies. Pero hay que tener en cuenta que los hippies no eran chicos de 12 años ni de 13 años, sino que ya eran adolescentes de 18, 20, etcétera, que creían en esto de que el drogarse todo el día, el escuchar rock y no bañarse era como ya una filosofía de vida, ¿ya? Porque además los que tenían esto de ser hippie estaban gentilmente auspiciados por sus padres. Sí, claro. O sea, no era barato. No vivían del aire. Claro. Entonces, en ese aspecto. Recorrían el mundo. Exacto. Pero claro, porque uno ve los hippies ahora y ve la combi, ve el signo de paz y todos estos pantalones pata elefante y encuentra y dice, ¡ay, qué lindos tiempos! Sí, pero resulta que eso es lo que uno ve ahora en la fotografía. La idealización también. En gusto, en esas las películas. Exacto. Sí. Pero en realidad eran sujetos los cuales dependían de sus padres para poder salir adelante. Ya, al igual que en todas las generaciones. Todas las generaciones, más allá de los cambios sociales, van a depender siempre de sus progenitores en sus primeras etapas, ¿ya? Entonces, ahora resulta que ya no tenemos esos hippies de 20 y tantos años, sino que ahora tenemos sujetos de 13 años que quieren mandar el mundo, que quieren de alguna manera apoderarse de esto y que todavía no saben ni siquiera cómo están funcionando internamente para de alguna manera conquistar el ambiente. Entonces hay una situación como bien complicada. ¿Por qué? Porque lo que antes quedaba entre cuatro paredes o era algo bastante restringido en cuanto al alcance, hoy en día se está convirtiendo en una situación global. Ya la globalización cuando llegó fue un fenómeno muy interesante que nos sedujo a todos respecto a que pensábamos que íbamos a ser una gran aldea integrada, y resulta que la naturaleza humana, como les decía, donde siempre va a haber un aspecto positivo y de enriquecimiento, yo les aseguro de que va a aparecer alguien metiendo la cola, como se dice por ahí. ¿Ya? Siempre va a haber una situación problemática, siempre va a haber una situación. ¿Por qué? Porque la dualidad humana es así. ¿Ya? No podemos esperar de que, porque artificialmente la tecnología nos haya hecho avanzar mucho, la naturaleza humana más primigenia que viene vaya a disiparse. Entonces, por eso que es tan importante la educación, por eso que es tan importante la crianza, porque ahí es donde la podemos mantener controlada.
Mientras eso se vaya superficializando e incluso viendo como algo accesorio, yo creo que estamos como muy condenados al caos permanente y a la reacción, no a la prevención, sino que a reaccionar como podamos. Oye, Eduardo, justificado o no, ¿hemos sido tal vez muy duros con esta generación? ¿O estamos siendo muy duros? Es que en algunos puntos, en cuanto a tratar de entenderlos, yo creo que sí, porque al final los terminamos como criticando por cuestiones que no están al alcance de ellos. Pero por otro lado, en el momento de la acción, yo creo que hay una situación también de mucha... Yo creo que estamos siendo un padre culpógeno, ¿ya? Una madre sobreprotectora, porque pensamos que con eso vamos a poder lograr las cosas, pero ¿quién podría culpar eso? ¿Ya? Yo, mis hijos ahora están grandes, tienen 20 y tantos, entonces yo ya salí como de esa parte, y cuando uno lo enfrenta, claro, otra cosa es con guitarra, sí, es muy fácil de afuera decir, oye, pero ¿cómo? Sí, pero resulta que cuando tú tienes implicado lo más importante dentro de nuestros intereses de vida o evolutivos, como son los hijos, no siempre uno va a atinar. No siempre uno va a hacer lo correcto, es algo como bien difícil, y los padres de hoy día la tienen muy complicada. Porque uno igual entra como en la dinámica de la crítica a esta generación, todo, pero igual de repente, igual entra en la dinámica del meme, de la comparación, pero además uno de repente yo me quedo pensando, digo, no, pero algo igual bueno deben tener estos chicos, digamos, no puede ser que hagan todo mal. No, al contrario, yo creo que lo que pasa es que los padres muchas veces se sienten impotentes a tratar de hacerles ver lo que pasaba antes con lo que pasa ahora. Y como decirles, mira lo equivocado que estás, porque mira lo que pasaba antes. ¿Ya? Los chicos muchas veces ahora tienen asimilados como derechos lo que antes para su generación anterior, la de sus padres, eran privilegios. Sí. Y ese cambio es como muy difícil de poder hacer ver. ¿Por qué? Porque los padres quedan impotentes a decirle, oye, pero mira, yo esto no lo tenía y ahora tú lo tienes. Ya, pero es que ellos han vivido solamente la realidad de ahora. Por más que sus padres le digan esta típica caricatura de que yo iba a pata pelada y yo a tu edad, eso no entra porque ellos tienen que vivirlo, tienen que de alguna forma. Ahora, hay que ser consecuente también entre lo que se dice y lo que se hace, que es una de las cuestiones más difíciles. Yo creo que el pagar el precio de lo que significa el que los padres no estén todo el tiempo en la casa, de que de alguna manera haya una situación de crianza mucho más compleja que la de antes, hace de que sea complicado, sea difícil. Eduardo, ya en estos últimos 2 minutitos que nos quedan, ¿cuáles serían entonces esas que tú recomendarías, principales estrategias para ir compensando esto y que sabemos son determinantes claves también para una buena convivencia? Más tiempo, crianza, educación, conversar más con los niños. ¿Cuál es un poquito esa estrategia que tú ves, que visualizas además en este tránsito también? Porque me imagino, tú lo decías al inicio, cuando llegan a la educación superior también llegan un poquito más pollitos hoy día los jóvenes, en el sentido más tímido. ¿Cuál es un poco esa estrategia que a lo mejor tú ves o visualizas que es como fundamental? Yo creo que el tiempo ha sido una de las mitologías más interesantes porque siempre se habla de que mejor el tiempo de calidad que la cantidad de tiempo. Y eso no es tan así. Ya. Hay que dedicarles tiempo. Sí. Entonces tú antes la imagen que tenías era del padre o la madre que llegaba muy cansado del trabajo y se ponía a dormir la siesta toda la tarde del domingo o no compartía, etcétera. Pero hoy en día estamos teniendo algo más complicado. Estamos teniendo padres que no están durmiendo la siesta ni están descansando, sino que están viendo el celular. Entonces, frente a esa situación, ¿ya? Es como mucho más difícil en ese aspecto porque si bien el celular es muy atractivo y la dinámica de dopaminérgica respecto a lo que atrae es muy fuerte, ¿ya? Yo creo que una tarde, por ejemplo, de pasar con ellos en esto mismo que tú muy bien decían ustedes del carnaval, ¿ya? Eso va creando lazos respecto a lo que significa la identificación social con un lugar, con personas. Nosotros nos está fallando mucho la que es la personalización de. Cuando yo tengo a un otro
en el cual no converso, no tengo mayor relación, etcétera, no me va a ser tan difícil el descalificarlo, el hacerle bullying o el descargar mi frustración con él. Cuando yo conozco cómo se llama, cuando yo conozco lo que le pasa, cuando yo he empatizado con esa persona, lo voy a pensar un poco. Lo voy a pensar 2 veces, voy a empatizar mejor. ¿Ya? Y resulta que con los padres está pasando esta despersonalización que nunca pensamos que iba a pasar. Generalmente estaba aquí dado. El padre era el despersonalizado porque el padre era el proveedor que estaba mucho tiempo fuera de la casa, ¿ya? Y la madre era la que estaba ahí, siempre solícita para. Pero ahora estamos viendo niños que se están despersonalizando con sus 2 padres, ¿ya? Porque no los están viendo y porque cuando están en la casa tampoco hay una relación de calidad. Ahora, no estamos hablando de cosas tan complicadas. Compartir los almuerzos. El tomar once juntos en vez de que cada uno lleve su bandeja, su pieza para ver lo que le gusta, o el chico pegado a la tablet. No celulares dentro de la mesa. ¿Ya? El poder conversar algún tipo de película, de qué es lo que estás haciendo. Cosas súper cotidianas. Vamos al aire libre y los chicos están demasiado sedentarios, no están saliendo a jugar, no están saliendo al parque, no están haciendo ejercicio. ¿Ya? Entonces son cuestiones como muy cotidianas. No es necesario a ver, hijo, siéntate, hablemos. No se trata de eso. Y muchos padres tienen esa idea de que ya, ahora me voy a hacer cargo voy a hacer mi rol. Y eso es absolutamente artificial. Si en lo cotidiano se va creando justamente la relación de identificación con familia, con comunidad y especialmente con pares para poder respetarlos y convivir con ellos. Buenísimo. Bueno, un tema que da mucho, que sin duda nos gatilla también conversaciones y dinámicas que muchas veces, como tú dices, Eduardo, nos cuesta en el día a día, pero bueno, siempre es bueno también poder profundizar y ver cuáles son un poco estas estrategias, como te decía, porque yo creo que muchas familias hoy día la tienen difícil. Sí, un tema que no se agota, del que creo yo que también la responsabilidad de seguir hablando, conversando, para ir dándole la vuelta. Exacto. Yo creo que los panoramas, por ejemplo, ver, por ejemplo, qué panoramas estamos haciendo. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro panorama? Exacto. Zona franca. Ya, perfecto. Vaya a zona franca, pero vaya a ver una película y coméntela después. Vaya al patio de comida y converse mientras está comiendo. Exacto. Más que solamente mirar vitrinas, que es una cuestión que poco se comparte. Claro. ¿Ya? Y que generalmente los niños van con la expectativa de que algo se van a llevar, aunque no lo necesiten. ¿Ya? Sino más bien, ya, ¿qué instancia de diálogo es la que podemos establecer? Y no tienen que ser diálogos, porque los padres muchas veces se ponen esta idea de tengo que dejarle algo como la vara muy alta. Exacto, Claro, algo muy profundo. Muy elaborado, claro. Exacto. Y no es necesario eso. No es necesario. Sí, Bien, los chicos agradecen la compañía de todas maneras. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Muy amable por tu conversación, por tu visita y bueno, futuras oportunidades también estás cordialmente invitado. No, encantado. Para seguir conversando. Encantado, muchas gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Bien, Corte. hombre de corte y volvemos.